días, que el Señor te bendiga. Gracias por estar al pendiente de tu tiempo con Dios. Nos es un gusto y un placer poder saludarte y estar en contacto con su palabra. Estamos estudiando Romanos capítulo 12, del 9 al 14, y el título es Ejemplos en amor y servicio. El apóstol Pablo viene hablando de temas sumamente importantes para todos los creyentes. Y en ese capítulo pues habla de cómo debemos de vivir la vida cristiana tanto dentro como fuera de la iglesia. Habla de una vida entregada, consagrada, una vida de servicio, de sacrificio, una vida de adoración, porque adoración no es lo que cantamos, sino lo que vivimos. También el apóstol nos enseña que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros y todos somos importantes. Todos los miembros juntos formamos el cuerpo y la cabeza es nuestro Señor. Y si un miembro, dice la palabra, padece, pues todos juntos padecen junto con él. Por ejemplo, golpéese usted el dedo con un martillo y todo el cuerpo va a reaccionar al dolor. Dice, y cuando un miembro recibe honra, pues todos se gozan. También habló acerca de los dones. Dios equipa al pueblo para funcionar perfectamente. Y todos estos deben de funcionar en base al amor. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 versículo 31 nos habla de procurar los dones mejores, pero él dice, yo les muestro un camino aún más excelente y ese camino es el amor. 1 Corintios capítulo 13 versículo 13, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que la mejor manera de servir a Dios y a los demás es mediante el amor. Vamos a leer el versículo 9 y 10. El amor, dice, sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose y respetándose mutuamente. Pudiésemos decir que el amor es la primera manifestación del fruto del Espíritu Santo en el creyente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, pero el primero es el amor. El verdadero amor no habla mucho, porque está ocupado en acciones de servicio a Dios y a los demás. La palabra de Dios no solamente nos exhorta a mostrar amor, sino permanecer en él. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan capítulo 4 versículo 16. Hay tanto que hablar del amor y el capítulo 13 de Primera de Corintios pues nos habla claramente lo que es y lo que no es el amor. También dice el apóstol Pablo, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. El amor genuino discierne entre el bien y entre el mal. Aborrece la maldad, todo aquello que vaya contra los principios de la palabra de Dios. Y dice, pero sigue lo bueno. No solamente aborrezca la maldad y te quedes ahí, sino tenemos que practicar, tenemos que buscar y hacer el bien. También refiere el apóstol Pablo que nuestro amor debe de ser un amor fraternal. Este tipo de amor es el amor en la familia de la fe. Somos hijos de Dios, hermanos los unos a los otros. Una familia se trata con respeto, se ayudan y se apoyan. Y una de las maneras de permanecer en ese amor fraternal, es guardando los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dijo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, así ustedes también permanezcan en ese amor. Lectura los versículos 11 al 14. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen y bendecid, no maldigáis. Diligente quiere decir presto, solícito, cuidadoso. Perezoso es una persona descuidada, floja. En el libro de los Proverbios aclara bien que la diligencia es estar dispuesto a trabajar arduamente y hace su mejor esfuerzo en cualquier tarea. Y cuánto más si se trata en la obra de nuestro Dios. Hay muchos pasajes en Proverbios acerca de la diligencia, acerca de la pereza. El diligente recoge la cosecha temprano, mientras que el flojo duerme en el tiempo de la siega. El diligente prospera, el flojo desea y no alcanza. El diligente extiende su mano y da, el flojo desea pero no trabaja. Cosecha en abundancia el diligente porque trabaja duro, mientras que el perezoso tiene pobreza. Dios nos llama a ser fervientes en espíritu y de esa manera debemos de servir al Señor. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que venga a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque
al lugar donde tú vas, al Seol, no hay actividad, no hay propósito, ni tampoco hay sabiduría. Y el apóstol Pablo en el versículo 12 nos habla acerca de mantener nuestra fe viva. Confíen en Dios, dice con alegría. El apóstol Pablo sabía lo que era pasar por tribulaciones, por el sufrimiento, pero su esperanza estaba viva, su esperanza estaba en Dios y en sus promesas. Es como si les dijeran, enfrenten con gozo las dificultades, que Dios no nos dará una carga que no podamos soportar. En otro pasaje el apóstol dice, regocijaos, otra vez les digo, regocíjense en el Señor. Y esto se logra no solamente con fe, sino también con oración. Y dice, ¿cómo debe de ser la oración? Dice, una oración constante. No debemos esperar a que vengan las aflicciones para hincarnos. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho y habla acerca de Daniel. Ahí en Daniel 6:8 dice que Daniel, cuando supo del edicto que había sido firmado por el rey, él entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, él se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de Dios como lo solía hacer antes. Oraba como lo solía hacer antes. Y a pesar de que Daniel conocía bien la ley en contra de la oración a otros dioses que no fuera hacia el rey que estaba en aquel tiempo, el rey Darío, pues él siguió orando 3 veces como era costumbre. Daniel tenía una vida de oración, una vida disciplinada, y aunque lo descubrieron que él seguía orando, lo trajeron al rey. El rey apreciaba a Daniel, él quería librarlo, pero había un edicto. Y me encanta cuando le dice el rey a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. El rey conocía la firmeza de Daniel. Daniel era conocido por su vida de oración. La pregunta es, ¿qué dicen los demás de nosotros cuando nos ven? Porque, ¿sabe una cosa? Cuando nosotros descuidamos nuestra vida de oración, se nota. Y aún a pesar de que conocemos el poder de la oración, la hacemos a un lado, porque no tengo tiempo, porque estoy muy afanada, porque me duermo cuando estoy orando, etc. Pero vemos ahí en Daniel capítulo 6, versículo 19, el poder de una vida de oración. Al rey se le fue el sueño pensando cómo Daniel había sido devorado, o si acaso el Dios de Daniel lo había librado. Y muy de mañana se apresuró al foso de los leones y llamó a Daniel con voz triste, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿pudo librarte de los leones? Entonces Daniel respondió en el versículo 21, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Ese es el poder de la oración constante y disciplinada. 2 cosas pueden hacer la aflicción. Una, acercarnos más a Dios o alejarnos de Él, o seguir orando como de costumbre o dejar de hacerlo. Ahora Pablo enseña acerca de ser sensibles a las necesidades de otros, ahí en el versículo 13, y habla acerca de la generosidad. Y la generosidad es algo que debe distinguir a los creyentes. No podemos ser indiferentes a las necesidades de otros, no solo físicas, sino también materiales y también espirituales. Gálatas 6:2 dice, sobrelleven las cargas los unos de los otros y así cumpliremos la ley de nuestro Señor. Pero también habla de la hospitalidad. La hospitalidad era muy practicada en aquellos tiempos. Brindar techo, alimento, cobijo era una bendición. Mateo capítulo 22:30, Jesús dijo, no se olviden de la hospitalidad, porque algunos sin saberlo han hospedado ángeles. Y para terminar en el versículo 17, pues es una manera en que el apóstol Pablo nos dice cómo debemos relacionarnos fuera de la familia de la fe. Dice un dicho que no somos monedita de oro para caerles bien a todos. Habrá personas que no les gustará tu estilo de vida, les va a ofender que les hables de Dios, y por eso pues te ganes una que otra maldición o te ofendan o quieran hacerte mal. ¿Cómo debemos de responder? La palabra del Señor lo dice ahí, bendice a los que te persiguen. No pagues mal por mal, sino vence con el bien el mal. Y no solo eso, sino que también nos invita a orar por esas personas y actuar como Jesús. Preguntémonos qué haría Jesús en esa situación. Vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Cuando le maldecía, no respondía con maldición, y cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Mateo 5:46 dice, porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes?
¿No hacen también así los publicanos? La vida cristiana está basada en el amor, en la fe, en el servicio, en la oración, en el perdón, en la generosidad, etc. ¿Cómo calificamos nuestra vida cristiana? ¿Somos ejemplos dignos de imitar? ¿Qué ven los demás en nosotros cuando pasamos por momentos de tribulación? ¿Somos ejemplos de amor y de servicio? Es una pregunta que deberíamos de contestarnos, así que vivamos esta vida cristiana siempre basada en el amor que ha sido derramado en nuestras vidas. Que Dios te bendiga, que tengas excelente día. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.